A veces, el alma humana se siente como un cuenco quebrantado, lleno de remordimientos y culpas. Quizá crees que has pecado demasiado, que tus errores son tantos y tan graves que no hay vuelta atrás. Sientes el estruendo de tu conciencia acusándote y temes que Dios esté iracundo, deseando apartarse de ti para siempre. Tal vez has oído que Dios es santo y justo, y en tu mente aparece la imagen de un juez implacable, de aquel que guarda un registro de cada falta y que, al final, cobrará todas las deudas. Pero el Salmo 103 nos revela otra faceta más profunda de la naturaleza divina. Por encima de la santidad está la compasión, por encima de la justicia está la misericordia. En los versos 8 y 9, el salmista proclama: compasivo y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Estas palabras, cargadas de ternura y verdad, nos invitan a comprender que, aunque nuestras faltas sean numerosas, la paciencia de Dios es aún mayor, y su deseo es restaurarnos, no condenarnos. Para entender con mayor claridad este mensaje, es útil remontarse a un episodio fundamental del Antiguo Testamento, la historia del becerro de oro y la renovación del pacto. Allí vemos cuánto mayor es la misericordia divina que nuestra ofensa, y cómo Dios, lejos de rechazar de plano a su pueblo, extiende su mano para perdonar y renovar la relación con aquellos que le aman. Acompáñame a escuchar esta maravillosa historia del episodio del becerro de oro. 1. El contexto del monte Sinaí. Después de liberar milagrosamente a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios los condujo por el desierto hacia el monte Sinaí. Allí, reunió a Moisés y reveló las tablas de la ley, las 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios mismo, Éxodo 31:18. La presencia de Dios se manifestó en fuego, truenos y humo, y el pueblo entendía que estaba ante aquel que había realizado prodigios para liberarlos, Éxodo 20:18-20. Moisés subió al monte y se quedó en la cima durante 40 días y 40 noches, recibiendo de Dios la ley y las instrucciones para el tabernáculo, Éxodo 24:18, 25:9. Durante su prolongada ausencia, los israelitas, asustados y desorientados, comenzaron a preguntarse: ¿qué pasará con nosotros si Moisés no regresa? 2. La idolatría del pueblo, forjando al becerro. En su impaciencia, pidieron a Aarón, hermano de Moisés y sacerdote, que les hiciera dioses que vayan delante de nosotros, Éxodo 32:1. Aarón, presionado por la multitud, mandó recoger oro de los pendientes y joyas que llevaban las mujeres, lo fundió y formó una imagen de un becerro de metal. Aquellos que habían visto las plagas de Egipto, ríos convertidos en sangre, ranas, moscas, mosquitos y la muerte de primogénitos, sucumbieron al temor de quedarse sin guía visible y prefirieron un ídolo tangible, Éxodo 32:4. Se organizaron en fiesta, ofrecieron sacrificios al becerro y proclamaron: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. De modo que la negación de la verdadera adoración surgió en medio de la frustración y el miedo humano. La ira contra la demora de Moisés se cristalizó en la idolatría. 3. El furor divino y la intercesión de Moisés. Cuando Jehová vio lo que hacían, se encendió en ira contra aquel pueblo, e hizo mal al pueblo. Éxodo 32:10. En términos humanos, se habla de cólera divina. La sumatoria de pecados había alcanzado un punto que merecía juicio. Dios se planteó destruirlos y hacer de ti, Moisés, una nación mayor y más fuerte que ellos. Éxodo 32:10. La consecuencia parecía inminente, como si todo el proyecto de liberación y promesa quedara truncado. Sin embargo, Moisés, que descendió del monte con las tablas de la ley en mano, vio lo sucedido y quebró aquellas tablas al fondo del campamento. Luego se plantó ante el pueblo y confrontó su pecado con autoridad. ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído tan gran pecado sobre él? Éxodo 32:21, y destruyó el becerro, Éxodo 32:20. Pero después, el profeta y mediador hizo algo aún más notable. Se puso Moisés a orar delante de Jehová su Dios, e hizo Moisés confesión diciendo: ¿por qué, oh Señor, se enciende tanto tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: con malos intentos los asiste para matarlos en los montes y para consumirlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, perdona el pecado de tu pueblo. Éxodo 32:11-13. Mientras Dios arrancaba a cuenta de los pecados la pena de muerte para los rebeldes, Éxodo 32:28, Moisés intercedió con lágrimas, humillándose y suplicando: perdónalos, perdónalos,
O si no, arránzame a mí de tu libro que escribiste, Éxodo 32. La misericordia de Dios refulgió por encima de la ira. Aunque muchos de los que habían adorado al becerro perecieron, el pueblo no fue totalmente aniquilado. En vez de levantarse como nuevo pueblo, Moisés y Dios optaron por salvar a una gran parte que se mostraba arrepentida. Este pasaje revela la tensión tremenda entre la justicia y la misericordia divinas. Dios, justo y santo, debía castigar la idolatría del pueblo. Pero la misericordia de Dios es mayor que su enojo. Prevaleció la intercesión de Moisés, quien fue el canal de compasión para aquel Israel cobarde y pecador. Dios no se alegró del castigo, sino que, aun siendo consciente de la rebelión, todavía guardaba un plan de redención. 4. La renovación del pacto en el monte. Día tras día, mientras el pueblo permanecía en miseria, clamaba a Moisés: acuérdate de nosotros, quema de ira no te prendan de nosotros. Manda tu ira contra nuestros enemigos, destruyelos. Éxodo 32, 26 a 27. Aquello fue un rito cruel. El que no portaba la insignia de levita fue ejecutado, pues la disciplina divina requería separar al pueblo idólatra de la simiente fiel. Éxodo 32, 28. El campamento quedó estremecido, y en medio de ese dolor se hizo sentir la necesidad urgente de volver a sellar la alianza con Dios. El Señor entonces instruyó a Moisés a tallar 2 nuevas tablas de piedra. Éxodo 34:1, se levantó y descendió en una columna de nube baja para pasar proclamando su nombre: el Señor Dios clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, rebelión y pecado. Éxodo 34, 6 a 7. Aún después de que el pueblo había pecado gravemente, Él se reveló como aquel que no tendrá por inocente al culpable. Porque, Señor, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, pero, al mismo tiempo, hace misericordia a millares, perdonando la iniquidad, la rebelión y el pecado. Con esas palabras, Dios plantó en el corazón de Moisés y en el de Israel la certeza de que su esencia era la paciencia y la compasión. Moisés, descendiendo el monte, se acercó al pueblo diciendo: dijo Jehová, este es el pacto que haréis, tú y los hijos de Israel, con respecto a todas estas palabras. Éxodo 34:10. El anciano profeta consagró el altar nuevamente, encendió los holocaustos, y ofertó sacrificios de consagración. Éxodo 34:25 a 27. Así quedó renovada la alianza, la ley regresó a las manos del pueblo, acompañado de un propósito de obediencia y un recordatorio de la misericordia latente en cada mandamiento. Este relato del becerro de oro y la posterior renovación del pacto nos enseña que, aunque el pueblo había hecho méritos para el juicio, Dios extendió su misericordia, mostró paciencia y ofreció la oportunidad de volver a Él. Lo que parecía irreparable, se convirtió en un nuevo comienzo. Israel pasó de la muerte inminente al redescubrimiento de la amistad con su Dios. Reflexionemos sobre el Salmo 103, 8 a 9. Compasivo y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Salmo 103, 8 a 9. En el trasfondo del Salmo 103 subyace el eco de la revelación que Dios dio a Moisés en el monte. Dios no es un ser que se enfurece de un estallido momentáneo y luego guarda rencor eternamente. Él es paciente, tardo para la ira, y su misericordia cubre nuestras transgresiones de generación en generación. Al recordar que el Señor no contendrá para siempre, ni para siempre guardará enojo, el salmista nos ofrece un bálsamo contra el desaliento de creer que nuestras culpas nos han descalificado para siempre de su presencia. Dios, un modelo de paciencia infinita. La paciencia divina se demuestra en la forma en que Dios permitió el episodio del becerro de oro. No se enojó solo un instante y luego destruyó de golpe. Aunque su celo por la santidad merecía un juicio severo, respetó la intercesión de Moisés y dio oportunidad a Israel de arrepentirse. Esa actitud es un reflejo del Salmo 103:8. Cuando Dios dice tardo para la ira, no significa que tardará años en enfurecerse, sino que Él está por encima de las emociones aceleradas. No se deja dominar por el enojo, no reacciona sin reflexionar, no busca venganza con prontitud, como un ser impulsivo. Su furor, cuando existe, solo se enciende contra la injusticia extrema, porque Él ama la justicia. Pero incluso en su enojo, hay un límite: Él no contendrá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Reflexiona en tu corazón: ¿con qué rapidez te enojas contra ti mismo al cometer un error? ¿Acaso la culpa te quema por días, por meses o por años?
¿Cuánto más lento es el Señor para ponerse furioso contigo? ¿Cuánto más dispuesto está a perdonar? Quizá pienses que ya no mereces la misericordia divina. Pero si el mismo Padre abandonó a su Hijo al asumir nuestros pecados, ¿cómo no se apiadaría de un hijo arrepentido? La misericordia de Dios no es limitada, es grande en misericordia. 2. La misericordia supera nuestra culpa. En medio de nuestras faltas, la voz acusadora del enemigo insiste: tú pecaste, mereces condenación, ya no hay solución para ti. Esa voz es una mentira. El Salmo 103 proclama que en la vara de su disciplina hay camino de retorno. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:13. La misericordia paterna de Dios está disponible siempre que tú desees volver. No importa cuántas veces hayas vuelto a tropezar con la misma piedra, su brazo está extendido para levantarte. Recuerda el rostro sufriendo de José, abandonado por sus hermanos y luego encarcelado injustamente. Quizá él sentía remordimiento por actitudes arrogantes en su juventud, pero Dios lo buscó en medio de su caída y lo elevó. Ese hilo conductor muestra que nadie está tan lejos ni tan perdido que Dios no pueda encontrarte, abrazarte y restituirte. Peor hubiera sido que Dios guardara enojo eterno contra Israel después del becerro de oro. Si su misericordia no cesa, espera lo mismo para ti. 3. ¿Qué significa que no contendrá para siempre? La primera vez que lees esta frase, puede sonar a que Dios será indulgente solo por un corto lapso, luego retendrá su enojo. Pero el salmista aclara: ni para siempre guardará enojo. La palabra hebrea traduce olvidar, es decir, Él no guarda tu pecado en su memoria afectiva. No tienes una etiqueta que lo haga recordarte cada ofensa. La misericordia actúa y borra la acusación. En la renovación del pacto con Moisés, vimos que Dios declaró a Israel: no recordaré más sus pecados. Éxodo 34:10-11, 34:6-7. Pasada la purga del becerro de oro, el Señor se comprometió a no poner en primer plano esas ofensas, sino a restablecer la relación con su pueblo. Esa forma de no guardar rencor fue un espejo anticipado de la escritura del Salmo 103. Cuando arrunches tu cabeza en la almohada, deja los pecados del pasado bajo la promesa de que Dios no contendrá para siempre. No permitas que su víctima sea tu corazón. Él no es un cobrador de deudas eternas, es el dador de perdón y restauración. Ante tu arrepentimiento sincero, Él olvida tu iniquidad y, más aún, te cubre con su gracia. 4. El llamado a volver a Dios. La invitación central del Salmo 103, 8-9 no es solo para conocer el corazón de Dios, sino para animarte a volver a Él. Quizá creas que tu vida está tan llena de errores, que el umbral de tu conciencia no te permitiría avanzar al encuentro divino. Pero este salmo te susurra al oído: vuelve, pueblo mío, a la fuente inagotable de misericordia. En el mismo libro de los Salmos, David, un hombre con muchas fallas, incluso un pecado terrible con Betsabé, escribe: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Él sabía que, sin esa fuente de misericordia, su alma se secaría. Tú también necesitas regresar al manantial cada vez que sientas resequedad en tu fe o en tu vida moral. La urgencia de volver radica en reconocer que la misericordia divina no se encierra en el flujo de la experiencia, fluye sin cesar para todos los que se rendirán ante Él. Esa misma compasión se derrama aún cuando temes haberla agotado. El salmista lo dice con sus propios labios: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Salmo 31:19. El salmista no dice has guardado para acertados o perfectos, sino para los que le temen, respetan su santidad, y le esperan, confían en su bondad. 5. Patrones de paciencia. ¿Por qué Dios es tardío para la ira? Ira en la Biblia no es enojo colérico, sino celo santo frente a la injusticia. Pero tardo para la ira revela que Dios no se apresura a castigar, antes, se extiende en invitaciones al arrepentimiento. Vimos en el caso de Israel que, aunque él se enojó profundamente por el becerro, dio espacio para confesar y depuró con un acto de justicia justo, pero no destruyó a todo el pueblo ni guardó ese enojo para siempre. En tu corazón, quizá te enojas contigo mismo al cometer un error, te juzgas, te maldices, te castigas mentalmente, te repites los mismos reproches. ¿Cuánto más tardo es Dios para enojarse contra ti? Su paciencia supera tu impaciencia para condenarte. Cuando Él se tardó para la ira, hay un respiro en tu alma. Antes de que te comportes como si Dios estuviera por reventar de cólera, recuerda que Él ha puesto un sello de paciencia en su carácter para no desviar el trono de su gracia.
Imagina a un padre que, al ver a su hijo romper el jarrón favorito de la familia, se duele, suspira y luego, en vez de castigar en el acto, se sienta con el niño, le explica el daño, le da la oportunidad de arreglarlo con pegamento y le enseña a cuidar los objetos con responsabilidad. Dios hace algo mucho más grande, te enfrenta con tu error, te devuelve las tablas de la ley, pero te sana el corazón, te educa en amor y te da nueva oportunidad. Eso es paciencia en su máxima expresión. 6. La misericordia que supera cualquier culpa. Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Esa doble negación expresa que el tiempo de su enojo es limitado, y su reserva de ira no se aloja permanentemente en su corazón. Tú puedes creer que has hecho tanto mal que la barra de la ira divina se activaría en tu contra para siempre. Pero el Salmo 103 proclama que la misericordia de Dios es grande, no pequeña, no limitada. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, Dios, en vez de abandonarlos sin remedio, declaró un plan de restauración. Haré que la simiente de la mujer aplaste la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Esa promesa de redención temprana es una declaración de que su misericordia se extiende más allá de la caída más remota. Era la semilla de Cristo hecha palabra. Incluso el pecado original no marca un fin, sino un comienzo de misericordia. Del mismo modo, el salmista David, tras haber cometido adulterio y asesinato, clamó: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Salmo 51:1. Y Dios lo perdonó, restaurándolo al ministerio. Esa misericordia inmensa muestra que ninguna falta, ni la tuya ni la de nadie, es tan grande que el amor de Dios no pueda cubrirla. Si Él cumple con lo que prometió a David, mucho más cumplirá contigo, si te acercas con un corazón humillado. 7. De la culpa a la gratitud, reencuentro con el corazón de Dios. Si, en tu interior, has cargado culpas que pesan como rocas, es tiempo de dejarlas a los pies de Cristo. Tal vez te parezca imposible, tal vez la voz de la culpa insiste, ¿acaso Dios te perdonaría a ti después de todo lo que hiciste? Frente a esa voz, alza el Salmo 103 y dile: «Bástate mi espada, oh Dios. Tu misericordia es mayor que mis errores. Tu paciencia es más profunda que mi laberinto de culpas. No guardas enojo en tu corazón, tan pronto como me arrepiento, me recibes en tu abrazo». Empieza a cantar en tu mente: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, rescata tu vida de la sepultura y te corona de favores y misericordias». Salmo 103, 1-4. Deja que esa sea tu primera declaración cada día, antes de que la culpa te abrume nuevamente. Cuando reconoces el perdón de Dios, tu lógica cambia. Entiendes que Él canceló tu deuda, que no te recuerda tu pecado y que, aunque caigas con la misma piedra mañana, si alzas tu mano en arrepentimiento, Él te extenderá su gracia otra vez. Ese giro de la mirada, de la culpa a la gratitud, te recuerda que la vida en Dios no es una rutina de hacer y deshacer, sino un proceso de caer y ser levantado. Él goza al verte de pie de nuevo, confiante en su misericordia. 8. Dios, modelo de paciencia, y su amor que busca nuestro bien. La paciencia divina no solo se ve en la historia del becerro de oro o en la restauración de David, se cumple cada día en tu vida. Cada vez que reprendes a tu hijo por algo y luego le das tu mano para guiarlo, ejercitas una fracción de esa paciencia. Cada vez que hablas con un amigo que se repite en sus errores, mostrándole el camino con ternura, practicas la compasión reflejada en el Salmo 103:8. El Salmo 103:8-9 no concluye diciendo que Dios ignora el pecado. Concluye afirmando que su paciencia es mayor que nuestra cólera interna y que su misericordia es más grande que nuestra culpa. Su amor busca nuestro bien. Para Dios, cada tropiezo tuyo es una puerta abierta para mostrarte su compasión, no un motivo para condenarte. En su corazón, tu santificación y crecimiento espiritual son más valiosos que tu perfección momentánea. 9. Aplicando el Salmo 103:8-9 en nuestra vida diaria. Reconoce tu condición y clama a Dios con humildad. Comienza cada día declarando: «Señor, soy pecador, pero tú eres misericordioso. Confío en que tu paciencia me guardará y tu perdón me levantará». Cuando el remordimiento te asalte, detente y repite: «Dios no guarda conmigo rencor, su enojo no dura para siempre». No temas porque Él no está enojado contigo. Si has vacilado en tu fe, has caído en un mal hábito o has lastimado a alguien, no permitas que el temor a un Dios enojado te paralice. Dios no está implacable, sino listo para perdonar.
La prueba no es para ver cuántas veces caes, sino para ver si te levantas con su ayuda. Deja que la gracia mueva tus acciones hacia el bien. Porque Dios no guarda su enojo, te da la libertad de obedecer y amar sin miedo. Esa libertad produce frutos de justicia y vida nueva. No huyas de la intimidad con él por miedo a la reprensión, acércate con audacia para experimentar su abrazo restaurador. Edifica a otros con tu testimonio de gracia. Comparte cómo experimentaste el perdón divino. Muchos escuchan esa palabra de bondad y se animan a acercarse a Dios. Anima al que duda de su valor, si Él perdonó mis errores, también te perdonará los tuyos. Mantén viva tu gratitud en la alabanza. Como el salmista canta en el Salmo 103, que tu alma bendiga a Jehová cada mañana. Aún en días difíciles, tu primer acto espiritual debe ser bendecir a Dios, recitando su compasión. Esa gratitud fortalece tu esperanza y tu fe en su capacidad para sostenerte en las caídas venideras. 10. Conclusión, tu lugar en el corazón misericordioso de Dios. Tal vez, en este momento, estés convencido de que tus culpas pesan demasiado. Tal vez pienses que tu situación está tan deteriorada que no habrá aire para levantar vuelo. Te aseguro, Dios está esperando tu retorno. No ve tus pecados como estadística que merme su amor, sino como piedras kilométricas que Él mismo está dispuesto a remover para allanar el camino hacia tu corazón. La compasión divina, como el Salmo 103 proclama, se revela cada día. Está en el aire que respiras, en la oportunidad de un nuevo amanecer, en el perdón que Él te ofrece con cada latido de tu pecho. Él no eres tú diciéndote constantemente, has pecado. Es la voz dulce diciéndote te perdono y te recibo tal como eres, para transformarte y llevarte a la plenitud. Ahora, siéntate en silencio, respira profundamente e imagina la figura de Moisés intercediendo ante el trono, a la luz de aquella nube de gloria, clamando que la misericordia prevalezca. Imagina tu propia voz conferida a la de Moisés, Padre, perdona a tus hijos, borra sus iniquidades, aúllalos del juicio final por tu gran misericordia. Tú también eres objeto de aquella misma simpatía de Dios. Y con ese corazón rendido, repite en tu mente estas palabras del salmista. Compasivo y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Que estas palabras se conviertan en un tambor de esperanza en tu interior. Que cada vez que el oponente te acuse, estés dispuesto a responder, Dios no está enojado conmigo, su misericordia me da vida. Vivirás, entonces, en la libertad que da la certeza de un amor que perdona, restaura y no guarda rencor eternamente. Amén.